Muy buenas, Ahlan wa sahlan, saludete sodales, bienvenidos a todos. Y hoy quería hablar de un tema muy particular dentro de historia de la ciencia. Y me he venido aquí a estas ruinas de Paraliostros. Es un castillo medieval. Y bueno, aunque el tema general de los vídeos de historia de la ciencia han sido, por lo general, el mundo islámico, hoy me quiero dedicar a un tema mucho más amplio, que es ciencias no tan conocidas que han tenido un profundísimo efecto en la historia del conocimiento. Porque cuando nosotros pensamos en ciencia, yo creo que desafortunadamente pensamos mucho en física, pensamos mucho en astronomía, y esto sobre todo cuando pensamos en el desarrollo del pensamiento y la ciencia, siempre pensamos eso, ¿no? Como en las dos cosas punteras siempre han sido la física, la astronomía y las matemáticas, ¿no? Matemáticas, geometría, las dos cosas, porque siempre han ido juntas. Y creo que no se ha hecho suficiente énfasis, y creo que es una pena, en ciencias que a lo mejor no son tan famosas, ni atraen, ni llaman tanto la atención, pero que son igualmente importantísimas para la historia del conocimiento, porque sin ellas no hay progreso. Hay muchas que han contribuido de esta manera, pero yo voy a hablar de solamente un par de ellas. Por un lado, la óptica, que es una cosa que mucha gente a nivel de calle no entiende lo que es o no sabe lo que es. La óptica es la ciencia que se ocupa de la luz y la visión. Y aunque parezca mentira, esta ciencia, la óptica, ha tenido una repercusión importantísima en toda la historia de la ciencia. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que ha sido la óptica en la historia de la ciencia, especialmente a la hora del desarrollo del método científico. Sin óptica no hay desarrollo del método científico tal y como lo conocemos. La otra de la que quería hablar es una ciencia que parece que es una tontería, y es la botánica. Cuando alguien ve jardín botánico se alegra mucho, así, florecitas y plantas y árboles y tal. Y la botánica es una ciencia que ha sido imprescindible. Eh, el estudio sistemático de las plantas, que es lo que podríamos decir, o sea, el estudio sistemático de las plantas es una rama de la biología. Hoy la entendemos como una rama de la biología, pero la botánica ha tenido una... O sea, el mero hecho de observar y comprender el comportamiento de las plantas y clasificar las plantas, que es una tontería, pero la clasificación de las plantas ha sido una de las cosas más importantes que ha hecho el ser humano, y la repercusión de estas dos ramas es importantísima. Entonces, sin más dilación, me meto a hablar un poco de lo que ha pasado con cada una de las dos y por qué la botánica y la óptica son tan importantes. Y voy a empezar por la óptica. La óptica es una ciencia que cuando llegó al mundo islámico, y voy a hablar del mundo islámico porque es donde la óptica llega por primera vez a un nivel de objetividad que podríamos llamar científico ya en el sentido más moderno del término. Cuando la óptica llega al mundo islámico, la óptica está dividida. Con esto quiero decir que mientras que, por ejemplo, en astronomía había un canon muy claro, y ese canon era Ptolomeo. Ptolomeo es matemático, filósofo, astrónomo y óptico también. Él tiene un tratado de óptica del siglo II, alejandrino, y él escribe un tratado, el Almagesto, que es el, digamos, ya se va a convertir en el canon de aprendizaje de la astronomía hasta prácticamente Copérnico. Y bueno, Copérnico, Kepler, Galileo, etc. Entonces, digamos que entonces la astronomía está bien sistematizada y tiene un modelo muy claro. Hay un modelo astronómico muy claro. Digamos que en términos de Thomas S. Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, ya he hablado de él muy brevemente en el vídeo de Freud. Digamos que según Kuhn, la astronomía había llegado a lo que se consideraría un estado paradigmático, es decir, ya hay un paradigma formado, hay un consenso en la comunidad científica acerca de cómo funciona la astronomía. Esto no sucedía en la óptica. ¿Por qué no sucedía en la óptica? Porque en la óptica no había
había demasiados modelos alternativos, cada uno de los cuales decían cosas diversas. Tenemos, por ejemplo, la teoría óptica de Aristóteles, tenemos la teoría óptica de Platón, tendríamos la teoría óptica de los estoicos, y después, cuando esas obras llegan al mundo islámico, y la óptica de Ptolomeo, por cierto, y cuando llega al mundo islámico, pues todas estas teorías entran en conflicto. En el mundo islámico, como ya he dicho en otros vídeos, se tendió a entender el legado griego como un paquete cerrado y formado, que o se tomaba o se dejaba, ¿no? Era como un paquete completo. Entonces, claro, el que se dedicaba a la filosofía de los antiguos, y con eso el musulmán quería decir, bueno, el musulmán, el personaje del mundo islámico del que estemos hablando, quería decir los griegos, el legado grecolatino, por decirlo así, tomaba este paquete entero, y entonces cuando había contradicciones dentro de ese paquete tendía a armonizar. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, esto es lo que ha causado que muchísimos autores, entre ellos Al-Farabi, se haya dedicado precisamente a la armonización. Es decir, la armonización es el proceso a través del cual un pensador básicamente viene a armonizar filosofías o ciencias diferentes que estaban en contradicción dentro de ese legado clásico, como por ejemplo ha sido el caso de Platón y Aristóteles. Bueno, pues esto en la óptica también pasaba. ¿Por qué? Porque en la óptica, como he dicho, había muchas divergencias dentro del propio legado griego. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alhazen? Pues Alhazen, que es Ibn al-Haytham en árabe, fue un pensador siglo X que escribió muchísimo, escribió sobre astronomía, escribió sobre óptica, y su tratado sobre óptica tuvo una influencia importantísima en el método científico, porque claro, la óptica tenía estas ramas divergentes, ¿no? Estas diversas maneras de entender la óptica. ¿Cuál es entonces la manera más adecuada de entender qué modelo de óptica es el mejor? Pues tendremos que diseñar un experimento para saber qué modelo es el que funciona y qué modelo es verdad. Es decir, Alhazen es de los primeros autores que utiliza de forma sistemática la experimentación a la hora de corroborar teorías. Es decir, podríamos decir que es el inicio de no el falsacionismo, pero sí el método hipotético deductivo tal y como lo empezamos a conocer ya. ¿Por qué? Y aquí es donde empezamos a ver también cómo la filosofía se diferencia de la ciencia, ¿no? Porque no podemos experimentar con filosofía en el sentido estricto, no podemos experimentar con, yo sé, con Platón, por ejemplo, pero si tenemos una teoría acerca de la luz, sí podemos experimentar, ¿no? Y entonces es de eso precisamente lo que se trataba. Por ejemplo, había que experimentar si la luz se desplazaba en línea recta, por ejemplo. Y para eso hacía falta diseñar un experimento. Igual que, por ejemplo, a la hora de ver cómo funcionaba el ojo y cómo el ojo capturaba la luz y cómo funcionaba el ojo, teníamos que saber cómo funcionaba la luz, y teníamos que hacer experimentos para reproducir lo que suponemos que sucedía en el ojo, y es lo que pasa, por ejemplo, cuando se utiliza el sistema de la cámara oscura para saber cómo la luz entra en el ojo, ¿no? Entonces, cuando se descubre que la imagen, cuando se produce el efecto de la cámara oscura, se ve que la imagen está invertida, y entonces cuando entendemos que el ojo debe de tener algún mecanismo que invierta la imagen, porque la imagen nos llega del revés, nos llegaría la parte de arriba hacia abajo, etcétera. Entonces, solamente quería señalar esto con respecto a la óptica, quería hacer un vídeo breve, y ahora voy a pasar brevemente a la botánica, que la botánica ha tenido una importancia brutal. ¿Por qué? Porque mientras que en el mundo de la astronomía y de la física, el desarrollo, la investigación científica había provocado en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, ese periodo de revolución científica, en el tema de la biología, Aristóteles había quedado tan canonizado, con una fuerza y una potencia tan grande, que había dejado una sombra casi indestructible. Entonces, la botánica, como manera de clasificar, la parte de clasificación y catalogación de las plantas, había quedado un poco desplazada, en el sentido de no había progresado de esa manera. ¿Por qué?
porque había un factor muy claro y es la comodidad de que Aristóteles y la botánica, por ejemplo, botánica médica, por ejemplo, que es clasificación de las plantas y sus usos para la medicina, etcétera, es una rama importante dentro de la medicina en la época medieval. Todo estaba muy bien adaptado a el viejo mundo, es decir, a Euroasia y el norte de África, que es el mundo en el que nos manejábamos en la antigüedad y en el mundo medieval, ¿no? Entonces, claro, estando todo tan bien adaptado, siendo Aristóteles además un personaje tan canónico, no había ninguna necesidad, ni se percibía ninguna necesidad de cambiar ese sistema, ¿no? Lo que estancó la revolución científica dentro de la biología de una manera muy grande, ¿no? Particularmente en la botánica. Pero sucedió que con el descubrimiento de América empezaron a llegar muchísimas nuevas especies, y de hecho hay un par de nombres que el libro, estoy ahora en Grecia y el libro lo tengo en España y me gustaría haber citado este autor, si encuentro lo pongo en la descripción del vídeo, pero precisamente un grupo de españoles que viaja a Sudamérica escribe una voluminosa cantidad de libros acerca de nuevas especies. Entonces, claro, esta idea del paradigma aristotélico de que la naturaleza se había engendrado y era una inequívoca y que su clasificación era prácticamente ya universal, que no había nada que sacar de ahí, pues precisamente el descubrimiento de América constituye uno de los mayores contratiempos, ¿no?, a esta visión del mundo, que acaba destruyéndola. Entonces se acaban imponiendo se acaba imponiendo un dejar atrás la teoría de Aristóteles para aceptar otras cosas, y estas otras cosas se deben precisamente a esta nueva incorporación de especies. Claro, si en la clasificación de los animales que tenemos de Aristóteles, tradicional de toda la vida, tiene este grupo de animales, tiene esto, esto y esto, ahora donde metemos, por ejemplo, o sea, al jaguar, donde metemos a todas las plantas, todas las flores, todos los insectos que nos están llegando de Sudamérica en estas descripciones que estamos leyendo. Pues precisamente este problema de clasificar las especies es lo que ha provocado al mismo tiempo la revolución científica dentro de la biología, porque no podemos entender al Linneo, que es el que produce en el siglo XVIII la clasificación de especies en biología tal y como la conocemos ahora, el Linneo de nuevo siglo XVIII, y sin Linneo no podemos entender tampoco a Darwin, porque precisamente Darwin lo que va a entender es que esa clasificación de las especies es casi una proyección temporal, es decir, si las especies son, o sea, si varios miembros de miembros de una misma especie, pero diferentes, ¿no?, pertenecen a esta misma especie, ¿no? Por ejemplo, que sé, diferentes tipos de palomas pertenecen a la especie paloma, pero son diferentes, pues posiblemente es porque todas ellas desciendan de un ejemplar común, ¿no?, de un antepasado común que les antecedería en el tiempo, ¿no? De manera que podríamos decir que Darwin no deja de ser una proyección atrás en el tiempo o sea, una proyección en el sentido sincrónico de algo diacrónico que se había puesto así como, perdón, del revés, o sea, es una aplicación diacrónica al ejemplo sincrónico de simplemente clasificar las especies. No, o sea, si tantos estos grupos pertenecen, todos son de este subgrupo, es porque estos descienden de un ejemplar común, ¿no? Y esto no habría sido posible, de nuevo, sin el mero esfuerzo de clasificar plantas y clasificar animales. Y no podemos entender el desarrollo de toda la ciencia biológica moderna sin los esfuerzos, sobre todo modernos ya, porque se deben sobre todo al empuje y a la entrada de ejemplares de animales y plantas de Sudamérica. No podríamos haber avanzado en lo que hoy día es la biología en el sentido científico moderno. Igual que lo decía de la óptica, y con esto ya cierro el tema, la óptica ha sido fundamental en el desarrollo de la ciencia por la valentía de experimentar y falsar cosas, en un sentido ya, no sé si Popper estaría de acuerdo con esto, ¿no?, pero sí es verdad que esa mentalidad de necesitamos experimentar para saber si esto es verdadero o no.
esa rama de la ciencia procede precisamente de la experimentación y que procede a su vez de esta necesidad de la óptica, de saber un poco qué teorías o no son las correctas, y lo mismo pasa en el caso de la botánica, ¿no? La necesidad de clasificar nuevas especies que no estaban consideradas dentro del paradigma aristotélico tradicional fuerza a una reclasificación de las especies con mayor grado de objetividad y cientificidad, que es lo que va a provocar al final el revolucionario desarrollo ya de Darwin y de Wallace, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos, siempre hablamos de Darwin, no tenemos que olvidarnos que Wallace está, al mismo tiempo que Darwin publica lo suyo, Wallace está publicando también, está investigando lo suyo en otros sitios, ¿no? Y con esto ya cierro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Estoy intentando hacerlo más breve para compactar las más cosas. Me gustaría volver a tocar estos temas más adelante. Si os gusta esto, pues me lo decís y publico más cositas. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos.